Me besó en el porche trasero a mis 38 años, y todo lo que creía saber sobre mí se hizo añicos como el cristal. Recuerdo el aire frío de enero mordiéndome las mejillas, cómo las montañas Blue Ridge se veían plateadas bajo la luz de la luna, y cómo el cigarrillo de Vanessa temblaba entre sus dedos. Habíamos sido mejores amigas durante 31 años. La había visto salir con otras personas, mudarse al otro lado del país, construir una vida sin mí. Nunca me permití nombrar el dolor que sentía cada vez que se iba. Pero cuando se volvió hacia mí esa noche, con las lágrimas atrapando la luz de la ventana de mi cocina, y susurró que había vuelto por mí, no por National Geographic, no por el proyecto de fotografía, algo antiguo y enterrado se abrió paso a la superficie de mi pecho. El giro que me destrozó. Mi marido dormía a solo 20 pies de distancia, y Vanessa tenía un secreto que aún no me había contado. Lo que siguió me obligaría a elegir entre la vida segura que había construido y una verdad aterradora y hermosa de la que había estado huyendo toda mi vida adulta. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campana para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tenía 38 años cuando me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración la mayor parte de mi vida. Diciembre en Asheville, Carolina del Norte, tiene una magia particular. Las montañas se tiñen de púrpura al anochecer, el aire huele a humo de leña y pino, y las calles del centro brillan con luces navideñas. Había vivido aquí durante 12 años con mi marido Derek, en un bungalow estilo craftsman que habíamos renovado nosotros mismos. Desde fuera, mi vida parecía sacada de un catálogo. Arquitecta de éxito, esposa devota, miembro de la Junior League, anfitriona de cenas elegantes. Pero últimamente, algo me carcomía, una inquietud que no podía explicar. Me sorprendía mirando por la ventana de mi oficina sin ver nada, o despierta a las 3 de la mañana preguntándome si esto era realmente todo lo que había. Derek y yo nos habíamos convertido en compañeros de piso que ocasionalmente se besaban. Nuestras conversaciones giraban en torno a la compra y los pagos de la hipoteca. La pasión se había desvanecido tan gradualmente que ni siquiera podía precisar cuándo desapareció. Entonces apareció Vanessa. Llamó a mi puerta un viernes por la tarde, justo cuando empezaba a caer la primera nevada de la temporada. No la había visto en persona en 3 años, aunque nos enviábamos mensajes de texto regularmente y hacíamos videollamadas en los cumpleaños. Cuando abrí la puerta, la mujer que estaba en mi porche me dio un vuelco en el estómago que inmediatamente intenté ignorar. Vanessa Chen siempre había sido hermosa, pero los años la habían convertido en algo impactante. Su cabello era corto ahora, un corte pixie que enfatizaba sus pómulos altos y sus expresivos ojos marrones. Llevaba una chaqueta de cuero sobre un suéter negro sencillo, con la bolsa de la cámara colgada al hombro, y me sonrió con esa familiar sonrisa torcida que me había hecho sentir segura desde que teníamos 7 años. «Sorpresa», dijo. La abracé antes de poder pensarlo. Olía a aeropuertos, a café y a algo floral que no pude identificar. Cuando nos separamos, noté que sus ojos escudriñaban mi rostro con una intensidad que me hizo sonrojar las mejillas. «¿Qué haces aquí?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarla entrar. «Un encargo de National Geographic. Quieren que fotografíe a mujeres emprendedoras en los Apalaches. Un proyecto de 3 meses». Dejó su bolso junto a la puerta y se giró para observar mi sala de estar. Este lugar se ve exactamente como lo imaginaba. Muy Emma. Organizado, hermoso, seguro. Algo en la forma en que dijo «seguro» me hizo sentir expuesta. «Derek está en Charlotte por trabajo», me oí decir. «Deberías quedarte a cenar. Iba a hacer pasta. Me encantaría». Entablamos una conversación fácil mientras cocinaba. Vanessa se sentó en la isla de mi cocina, bebiendo vino, contándome sobre su vida en Seattle, las exposiciones en galerías, los encargos de viajes, el apartamento con vistas a Puget Sound. Había salido con alguien en serio durante unos años, una mujer llamada Rachel, pero había terminado hacía 18 meses. Ella quería que sentara cabeza, dijo Vanessa, haciendo girar su copa de vino. Comprar una casa, tener un perro, fusionar nuestras vidas por completo. No pude hacerlo. ¿Por qué no? Me miró fijamente durante un largo momento antes de responder. No lo sé. Siempre sentí que faltaba algo. Más tarde, después de cenar y de habernos trasladado al sofá, Vanessa me hizo una pregunta que abrió una grieta en mi interior. ¿Eres feliz, Emma? ¿Verdaderamente feliz? Abrí la boca para decir que sí. La palabra no salió. En mi vacilación, la expresión de Vanessa cambió.
Se suavizó, como si acabara de confirmar algo que había sospechado durante mucho tiempo. Derek me llamó el mes pasado, dijo en voz baja. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como humo. ¿Derek te llamó?, repetí, con mi copa de vino congelada a medio camino de mis labios. Vanessa asintió, metiendo las piernas debajo de ella en mi sofá. La chimenea crepitaba, proyectando sombras parpadeantes sobre su rostro. Quería saber si pensaba que algo andaba mal contigo. Dijo que habías estado distante, distraída, estaba preocupado. Mi marido había llamado a mi mejor amiga para diagnosticarme como si fuera un electrodoméstico averiado. La constatación dolió más de lo que debería haberlo hecho. ¿Qué le dijiste? Le dije que te lo preguntara él mismo. Se acercó y me tocó la mano brevemente. Pero dijo algo más. Dijo que te has estado alejando durante años, que siente que está viviendo con una extraña... Dejé mi vino, de repente con náuseas. Solo hemos estado ocupados. Carreras. Vida. Eso es normal después de 12 años. ¿Lo es? No tuve respuesta. Los días siguientes se difuminaron en una neblina de redescubrimiento. Con Derek aún de viaje, Vanessa y yo volvimos al ritmo de nuestra juventud. Desayunábamos juntas en mi cafetería favorita del centro, su cámara capturándolo todo. La luz de la mañana a través de las ventanas, el vapor que subía de nuestras tazas de café, mis manos alrededor de una taza. Condujimos por la Blue Ridge Parkway, deteniéndonos en cada mirador para que ella pudiera fotografiar las montañas invernales. Hablamos hasta que nuestras voces se quedaron roncas, llenando los vacíos de 15 años con historias y confesiones. Aprendí que el éxito de Vanessa tenía un precio. Se sentía sola hasta la médula de una manera que nunca le había admitido a nadie. Los viajes constantes significaban que nunca había echado raíces. Tenía colegas, amigos casuales, antiguos amantes, pero nadie que la conociera de verdad. «Eres la única persona que me recuerda de niña», dijo una tarde, mientras caminábamos por un sendero cerca de Craggy Gardens. «Todos los demás conocen a Vanessa Chen, la fotógrafa. Tú conoces a Nessa, la chica que solía escaparse para ver lluvias de meteoros contigo». El corazón se me encogió. «Te he echado de menos». Dejó de caminar y se volvió para mirarme. El sol invernal atrapó las motas doradas en sus ojos marrones y por un segundo vertiginoso, olvidé cómo respirar. «Yo también te he echado de menos», dijo suavemente. «Más de lo que sabes». Esa noche, encontré un viejo álbum de fotos mientras Vanessa se duchaba. Fotos de la escuela secundaria, de nuestras interminables pijamadas y viajes a la playa. En cada foto, la estaba mirando a ella, no a la cámara, a Vanessa, riendo por algo que dijo, observándola con una expresión que solo ahora podía identificar. Adoración. Eso era. Un golpe en la puerta del baño me sobresaltó. «Oye, ¿puedes traerme una toalla?» Abrí la puerta antes de que terminara la frase. Vanessa estaba allí, empapada, con una pequeña toalla apretada contra su pecho. El agua corría por sus hombros, sus clavículas, la curva de su cuello. Nuestras miradas se encontraron, y el aire en ese pequeño espacio se volvió imposible de respirar. «Aquí», logré decir, extendiéndole una toalla. Nuestros dedos se tocaron. Ninguna de las dos se apartó. «Emma», susurró. La puerta principal se abrió de golpe abajo. «Cariño, terminé temprano. ¿De quién es ese coche en la entrada?» Derek había vuelto a casa. Vi cómo algo se cerraba en los ojos de Vanessa. Tomó la toalla y retrocedió, cerrando la puerta del baño entre nosotras. Cuando bajé, mis manos temblaban. Derek estaba en el vestíbulo, aflojándose la corbata, con aspecto cansado y desaliñado por el viaje. Sonrió al verme, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Ahí está mi chica. ¿Me echaste de menos?» Detrás de mí oí los pasos de Vanessa en las escaleras. La expresión de Derek cambió al verla. La sorpresa se convirtió en algo más difícil de descifrar. «Vanessa, no sabía que estabas en la ciudad». «Visita sorpresa», dijo ella con suavidad. «Emma me ha estado entreteniendo. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa de la que yo no era parte». «Qué conveniente», dijo Derek, «especialmente con lo que estoy a punto de deciros a los dos». Derek se sirvió un whisky antes de volver a hablar, haciéndonos esperar en la sala de estar como niños llamados a la oficina del director. Vanessa se sentó en el sillón frente a mí, su cabello mojado humedeciendo los hombros de su suéter. No me miraba. Me ascendieron.
anunció Derek, sentándose en el sofá a mi lado. Director regional. Es una oportunidad enorme. Eso es maravilloso, dije, porque eso es lo que dicen las esposas. El puesto está en Atlanta. Las palabras cayeron como piedras en el agua, enviando ondas a través de todo. Nos mudamos, continuó, agitando su whisky. Ya acepté. La empresa me necesita allí para marzo. No preguntó. No consultó. Ni siquiera consideró que yo tenía una carrera, una vida, una práctica que había pasado una década construyendo. ¿Y mi trabajo? Mi voz sonaba lejana. Puedes encontrar trabajo en Atlanta. Hay muchas firmas de arquitectura allí. Se encogió de hombros como si nada. Como si desarraigar todo fuera tan simple como empacar cajas. Vanessa se levantó bruscamente. Debería irme. Daros espacio para discutir esto. No seas tonta, dijo Derek, con algo cortante en su tono. Condujiste todo el camino desde Seattle. Quédate el fin de semana, al menos. Tenemos una habitación de invitados. No era hospitalidad, era un desafío. Esa noche, después de que Derek se durmiera con el brazo extendido posesivamente sobre mi cintura, me deslicé fuera de la cama y encontré a Vanessa en el porche trasero. Estaba fumando, lo que solo hacía cuando se estaba desmoronando. Las montañas estaban plateadas bajo la luna. El frío me calaba el suéter, pero no me importó. «No vas a irte», dijo Vanessa sin darse la vuelta. No era una pregunta. «Es mi marido». Eso no es una respuesta. Me moví para ponerme a su lado en la barandilla. Nuestros hombros casi se tocaron. El humo de su cigarrillo se enroscó en el aire helado. «Volví por ti, Emma». Se me cortó la respiración. No por National Geographic, no por el encargo. Finalmente se volvió para mirarme, y vi lágrimas brillando en sus mejillas. Por ti. He intentado olvidarte durante 15 años. Salí con otras personas. Me mudé al otro lado del país. Construí una vida entera. Pero nunca pude sacarte de mi cabeza. Vanessa, cuando me enteré de que Derek estaba de viaje, de que tendría la oportunidad de verte a solas, tuve que venir. Su voz se quebró. Necesitaba saber si lo que sentía estaba solo en mi cabeza. O si tú... No terminó. No necesitaba hacerlo. Porque acorté la distancia entre nosotras y la besé. El mundo desapareció. 38 años de certezas se disolvieron en ese beso. Sus labios estaban fríos por el aire invernal, pero se calentaron rápidamente contra los míos. Sus manos encontraron mi cintura, acercándome, y emití un sonido que nunca antes había hecho. Algo entre alivio y desesperación. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, aterrorizadas, transformadas, lo entendí. No era Derek quien me hacía infeliz. Era la mentira en la que había estado viviendo. Te he amado desde que tenía 16 años, susurró Vanessa, con la frente pegada a la mía. Te he amado toda mi vida. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque eras heterosexual, feliz, normal. No podía arriesgarme a perderte. La besé de nuevo, más suave esta vez, saboreando lágrimas que no estaba segura si eran suyas o mías. Hay algo más, dijo cuando nos separamos. Algo que debería haberte dicho antes de esto. Una luz se encendió dentro de la casa. Derek estaba en el umbral de la cocina, observándonos a través del cristal. La expresión en el rostro de Derek fue algo que nunca olvidaría. La traición transmutándose en una rabia fría y calculada. No salió. Simplemente se quedó allí, iluminado por la luz de la cocina, observándonos separarnos como adolescentes culpables. Luego se dio la vuelta y se fue. Lo encontré en nuestro dormitorio, metiendo ropa en una maleta. Derek, por favor. No. La palabra era hielo. No te atrevas a intentar explicarte. Lo siento. No lo planeé. Yo no... 15 años. Se rió, pero no había humor en ello. 15 años competí con un fantasma. Cada vez que te distraías, cada vez que no podías mirarme a los ojos, sabía que había algo. Alguien. Solo pensé que era tu carrera, tu independencia. Cerró la maleta con saña. Nunca imaginé que fuera ella. No lo sabía, dije, y era la verdad. Lo juro, no lo supe hasta que ella volvió y de repente recordaste que eras gay. La crueldad en su voz me hizo estremecer. Qué conveniente. Me empujó y se detuvo en la puerta. Me quedo en un hotel. Espero que te hayas ido para cuando regrese el domingo. Llévate lo que quieras. Ya no me importa.
La puerta principal se cerró con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Me hundí en la cama, mis piernas incapaces de sostenerme. Pasaron minutos, quizás horas. Entonces Vanessa estaba allí, arrodillada frente a mí, tomándome las manos. Emma, mírame. No pude. La vergüenza era demasiado pesada. Esto es culpa mía, dijo. Debería haberme mantenido alejada. Sabía que esto lo destruiría todo. Y vine de todos modos porque fui egoísta. No. Finalmente la miré a los ojos. Eres lo primero honesto que me ha pasado en años. Me abrazó y lloré en su hombro hasta que no me quedó nada. Más tarde, en las horas tranquilas antes del amanecer, nos acostamos en mi cama, todavía hecha, todavía oliendo a la colonia de Derek, y hablamos. Realmente hablamos, como solíamos hacerlo de adolescentes, compartiendo secretos en sacos de dormir durante las acampadas en el jardín. Le conté sobre el adormecimiento progresivo de mi matrimonio, cómo había dejado de notar el atardecer porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Ella me contó sobre Rachel, la mujer con la que casi se conforma, y cómo terminó las cosas cuando se dio cuenta de que estaba usando a Rachel para llenar un vacío con mi forma. Estaba aterrorizada de esto, admití, de lo que podría sentir por ti. Creo que he estado aterrorizada toda mi vida. ¿Qué cambió? Recorrí la línea de su mandíbula con la punta de mi dedo. Me preguntaste si era feliz. Nadie me había preguntado eso en años. Quizás nadie me lo preguntó nunca. Me besó la palma de la mano. Todavía no has respondido. No lo era. Pero ahora mismo, en medio de este desastre, creo que podría serlo. El sol salió, rosa y dorado sobre las montañas, y Vanessa me abrazó mientras lo observaba. Hay algo que necesito decirte, dijo, con la voz grave. Antes de que esto vaya más lejos. Me tensé. Estoy enferma, Emma. Las palabras no encajaban. ¿Qué? El año pasado me diagnosticaron una afección cardíaca, arritmia. Es manejable, pero es por eso que dejé Seattle. Por eso me fui de verdad. Tragó saliva con dificultad. Los médicos dijeron que necesitaba reducir el estrés, bajar el ritmo. Rachel quería que dejara de viajar por completo. No pude hacer eso. La fotografía es quien soy. Vanessa. Pero tú. Sus ojos estaban húmedos de nuevo. Tú eres más importante que cualquier fotografía que haya tomado. Si tuviera que elegir entre perseguir historias y estar contigo, te elegiría a ti. Necesito que sepas eso. Mi teléfono vibró violentamente en la mesita de noche. Era el número de Derek, pero el mensaje no era de él. Emma, soy Amanda, la asistente de Derek. Ha tenido un accidente. El viaje al hospital fue un borrón de luces rojas y pánico. El coche de Derek había patinado sobre hielo negro justo a las afueras de Asheville. Lo habían llevado al Mission Hospital con una pierna rota y una conmoción cerebral. No era crítico, me aseguró Amanda, pero lo suficientemente grave. Dejé a Vanessa en casa. Ella entendió sin que yo tuviera que explicarlo. Lo que sea que hubiera pasado entre Derek y yo, no podía abandonarlo ahora. Estaba despierto cuando llegué, apoyado en una cama de hospital, con un aspecto más pequeño de lo que nunca lo había visto. La ira se había desvanecido de su rostro, reemplazada por algo casi como alivio cuando me vio. ¿Viniste? Claro que vine. Me tendió la mano y yo se la di. No debería haberme ido así, dijo. Conducía demasiado rápido, demasiado enfadado. Podría haber matado a alguien. No. Lo he sabido durante años, Emma. Su voz era ronca. Quizás no conscientemente, pero en algún lugar muy profundo. La forma en que hablabas de ella, la forma en que te iluminabas cuando su nombre aparecía en tu teléfono. Sabía que nunca te tendría por completo. La culpa me oprimió el pecho como un peso físico. Eso no es. Sí lo es. Sin embargo, me apretó la mano débilmente. Ya no estoy enfadado. Solo estoy cansado. Cansado de fingir que somos felices cuando no lo hemos sido en años. El médico entró entonces, interrumpiendo con información sobre la cirugía y el tiempo de recuperación. Derek necesitaría al menos 8 semanas de fisioterapia. No podía viajar a Atlanta. El trabajo, el ascenso, el futuro que había planeado, todo suspendido indefinidamente. Me quedé en el hospital durante 3 días, durmiendo en una silla incómoda, atendiendo llamadas de su familia, manejando el caos. Vanessa me enviaba mensajes de texto cada pocas horas, preguntando, dándome espacio. Cuando la madre de Derek llegó de Virginia para hacerse cargo, finalmente me fui a casa.
La casa se sentía extraña, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos. Vagaba por habitaciones que de repente parecían un museo de una vida que ya no reconocía. La bolsa de Vanessa había desaparecido de la habitación de invitados. Había dejado una nota en la encimera de la cocina. Emma, no podía quedarme en esa casa sin ti. He alquilado una cabaña cerca de Black Mountain para las próximas semanas. La dirección está abajo. Ven cuando estés lista. ¿O no? Lo entenderé. Decidas lo que decidas. Sabe que amarte ha sido lo más verdadero que he hecho. Tuya. B. Leí la nota 17 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Las semanas siguientes fueron insoportables. La familia de Derek iba y venía. Se consultó a abogados. Acordamos una separación. En silencio, sin drama. Él fue sorprendentemente amable al respecto. Quizás porque el accidente también había removido algo en él. Ve a descubrir quién eres realmente, me dijo el día que firmé los papeles. Creo que la has estado buscando toda tu vida. Una fría mañana de febrero. Empaqué una sola maleta y conduje hasta Black Mountain. La cabaña estaba al final de un camino de grava, rodeada de árboles desnudos y el sonido de un arroyo distante. El humo salía de la chimenea. Cuando llamé, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Vanessa abrió la puerta. Parecía exhausta, hermosa, aterrorizada. «Viniste», exhaló. «Vine». Pero antes de que pudiera entrar, vi a alguien más moviéndose en la cabaña detrás de ella. Una mujer, joven, con cabello oscuro y los mismos pómulos de Vanessa. «¿Mamá?», dijo la chica. «¿Quién está en la puerta?». El mundo se inclinó sobre su eje. «¿Mamá?», repetí, mirando a Vanessa. La chica detrás de ella no podía tener más de 20 años. Tenía los ojos marrones de Vanessa, su mandíbula afilada, su energía impaciente, pero su nariz era diferente, sus labios más carnosos, su piel un tono más oscuro. El rostro de Vanessa se descompuso. «Emma, puedo explicarlo. ¿Tienes una hija?». «Tenía. Quiero decir, tengo. Es complicado». La joven dio un paso adelante, cruzándose de brazos. «Soy Lily, y tú debes ser la famosa Emma». «Lily, por favor», dijo Vanessa en voz baja. «Entra. Déjame encargarme de esto. ¿Cómo te encargaste de contarle sobre mí?». La voz de Lily era aguda, herida. «¿Cómo te encargaste de contarme sobre ella?». «Tuve que enterarme por tu terapeuta de que la razón por la que has estado enamorada toda tu vida no era un concepto abstracto, sino una persona real». Mi cabeza daba vueltas. «Nunca mencionaste». «Tenía 19 años cuando me quedé embarazada», dijo Vanessa. Cada palabra le costaba. «Una noche estúpida, un desconocido en una fiesta. La di en adopción. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero no estaba lista. Apenas estaba sobreviviendo». Lily hizo un sonido entre una risa y un sollozo. «Me encontró hace 2 años. Apareció en mi universidad preguntando si quería una relación con mi madre biológica. Dije que sí, porque aparentemente soy una masoquista». «Lily». «No, mamá. Ella merece saber la verdad. Toda la verdad». Lily se volvió hacia mí, con una expresión feroz. «Ha estado aterrorizada de contártelo porque pensó que la verías de otra manera. Una madre que abandonó a su hija. Una mujer con toda una historia secreta, Mena». El frío se coló por mi abrigo. Me sentí congelada en mi lugar, incapaz de procesarlo. «Iba a decírtelo», dijo Vanessa. «Esa noche, antes de que Derek nos viera, estaba tratando de encontrar las palabras. ¿Por qué nunca la mencionaste? ¿En todos estos años?». «Porque no podía hablar de ella sin desmoronarme». «¿Y por qué?». Tomó un respiro tembloroso. Me avergonzaba. Pasé 20 años preguntándome si había cometido un error horrible. Y luego apareció esta chica brillante, enfadada y hermosa, y me dijo que no le había arruinado la vida. Que había sido feliz. Que solo quería saber de dónde venía. La dura expresión de Lily se suavizó ligeramente. Me quedé allí, en el frío, tratando de reconciliar a la Vanessa, que creía conocer con esta nueva dimensión de ella. Una madre. Una mujer que había guardado este secreto durante 2 décadas. ¿Puedo entrar?, pregunté finalmente. Creo que todos necesitamos hablar. La cabaña era pequeña pero cálida, llena de fotografías de Vanessa y el olor a café. Nos sentamos alrededor de una tosca mesa de madera, las 3,
mientras toda la historia salía a la luz. Lily había crecido en Portland, con padres adoptivos amorosos, que siempre habían sido honestos sobre sus orígenes. Cuando cumplió 18 años, comenzó a buscar. Le había tomado 2 años encontrar a Vanessa. Lloró como 3 horas cuando nos conocimos, dijo Lily, casi con cariño. Pensé que estaba teniendo una crisis nerviosa. Estaba teniendo una crisis nerviosa, admitió Vanessa. Una buena. Habían estado construyendo una relación lentamente, con cuidado. Lily era ahora estudiante de enfermería, práctica y con los pies en la tierra de una manera que Vanessa nunca había sido. Habla de ti constantemente, me dijo Lily. Durante meses era Emma esto y Emma aquello. Sentía que ya te conocía. Miré a Vanessa, viéndola claramente por primera vez. No la fantasía que había construido, sino la mujer real, imperfecta, asustada, profundamente humana. Te amo, dije. Eso no ha cambiado. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. ¿Incluso ahora? ¿Sabiéndolo todo? Especialmente ahora. Lily fingió arcadas. Vale, esto es muy dulce, pero os voy a dar un poco de privacidad. Cogió su abrigo y se dirigió a la puerta, no sin antes apretar suavemente el hombro de su madre. Cuando nos quedamos a solas, Vanessa se acercó a mí y me tomó las manos. Siento mucho no habértelo dicho antes. Ambas hemos estado guardándonos secretos a nosotras mismas, dije. Quizás es hora de que paremos. Me besó, suave y tentativa, como si temiera que yo pudiera desaparecer. Mi teléfono sonó, rompiendo el momento. Era mi jefe de la firma. Emma, tenemos un problema. Derek llamó a los socios directores. Les contó todo. La traición de Derek fue táctica y devastadora. Había llamado no solo a mi firma, sino a mis padres, a mi hermana y a varios amigos en común. Para cuando entendí lo que estaba pasando, la narrativa ya se estaba extendiendo. Emma abandonó a su marido herido por una vieja amiga de la universidad, una mujer, y aparentemente había estado teniendo una aventura durante meses. Se pintó a sí mismo como la víctima, el marido devoto sorprendido por la vida secreta de su esposa, y la gente le creyó porque era más fácil que cuestionar 12 años de un matrimonio que había parecido perfecto desde fuera. La firma solicitó mi renuncia en una semana. Mi jefe, un hombre al que había respetado y con el que había trabajado durante una década, ni siquiera pudo mirarme a los ojos cuando me dio la noticia. No se trata de tu vida personal, dijo, lo cual era una mentira que ambos reconocimos. Se trata de la interrupción. Los socios sienten que es lo mejor para todos si separamos nuestros caminos. Limpié mi oficina un martes por la tarde, empacando 10 años de logros en 3 cajas de cartón. Premios, fotografías, la pequeña suculenta que había mantenido viva en el alféizar de mi ventana. Una arquitecta junior a la que había mentorizado me detuvo en el pasillo, mirando nerviosamente a su alrededor antes de apretarme el brazo. Para lo que valga, susurró, creo que eres valiente. Luego se apresuró a irse antes de que alguien pudiera verla hablando conmigo. El mensaje de voz de mi madre llegó esa misma noche. Su voz era hielo, cada palabra elegida con precisión para infligir el máximo daño. Ya no sé quién eres, Emma. La hija que crié nunca humillaría a su familia de esta manera. Hasta que no entres en razón, creo que es mejor que no hablemos. El mensaje terminó con un clic, tan definitivo como un portazo. Mi hermana envió un mensaje de texto con 3 palabras. ¿Cómo pudiste? Me senté en la cabaña de Vanessa esa noche, rodeada por los escombros de mi vida cuidadosamente construida, y sentí algo completamente inesperado. Alivio. ¿Es terrible que no esté más molesta? Le pregunté a Vanessa, quien estaba acurrucada a mi lado en el sofá de cuero gastado, su mano dibujando círculos lentos en mi espalda. No. Me besó la sien. Significa que finalmente eres libre. Libre y desempleada. Libre y alejada de mi familia. Libre y empezando de nuevo a los 38, sin nada más que 3 cajas de material de oficina y una década de préstamos estudiantiles que aún estoy pagando. Libre y empezando de nuevo conmigo, me corrigió ella suavemente. Si quieres. Me giré para mirarla, para verla de verdad. Las líneas alrededor de sus ojos que se arrugaban cuando reía, las hebras plateadas en su cabello oscuro que se negaba a teñir, el ligero temblor en sus manos que aparecía cuando estaba cansada, un recordatorio de la afección cardíaca que controlaba con medicación diaria y atención cuidadosa. Vanessa no era perfecta, era terca y a veces emocionalmente distante.
y tenía la tendencia a refugiarse en su trabajo cuando las cosas se ponían difíciles. Nuestra vida juntas no sería un cuento de hadas, pero sería real. Y después de 38 años interpretando una versión de mí misma que nunca encajó del todo, lo real se sentía como lo más preciado del mundo. Sí quiero, dije. Dios, Vanessa, sí quiero. Me atrajo a sus brazos y me dejé abrazar, algo que había olvidado cómo hacer en algún lugar del páramo de mi matrimonio. Los meses siguientes nos pusieron a prueba de maneras que no podría haber anticipado. Mudarnos a la cabaña significó oficialmente confrontar la realidad de construir una vida desde cero. Tenía ahorros suficientes para sobrevivir un tiempo, pero el mercado laboral para arquitectos en la Carolina del Norte rural era limitado, y mi reputación me precedía de formas que cerraban puertas antes de que pudiera siquiera llamar. Solicité empleo en 14 empresas en un lapso de 3 meses. 3 nunca respondieron. 8 enviaron rechazos corteses. 2 me invitaron a entrevistas que se sintieron más como interrogatorios, con los gerentes de contratación claramente más interesados en el chismorreo que en mis cualificaciones. La última, un pequeño estudio de diseño sostenible en Asheville, de hecho me ofreció un puesto, pero lo rescindió una semana después de reconsiderar sus necesidades. Derek sigue haciendo llamadas. Me di cuenta, mirando el correo electrónico de rechazo. Me está vetando. La mandíbula de Vanessa se tensó. Podríamos contraatacar, documentar lo que está haciendo, conseguir un abogado. ¿Con qué dinero? Y aunque ganáramos, ¿qué cambiaría? La industria es pequeña, la gente habla. Cerré mi portátil, luchando contra el impulso de lanzarlo al otro lado de la habitación. Quizás necesito intentar algo diferente. ¿Cómo qué? Aún no lo sé, pero no puedo seguir dándome de cabezazos contra una pared que construyó otra persona. Lily, sorprendentemente, se convirtió en mi ancla inesperada durante esas semanas oscuras. Bajaba de la escuela de enfermería los fines de semana, llenando la cabaña con sus observaciones agudas y su calidez reacia. Al principio, no estaba segura de cómo estar cerca de ella, esta hija que Vanessa había mantenido en secreto, esta joven que representaba una dimensión entera de la persona que amaba, que nunca supe que existía. Pero Lily había heredado la franqueza de su madre, y no le interesaban las situaciones incómodas. «Oh, así que tú eres por quien ha estado suspirando durante literalmente toda mi existencia», dijo el segundo fin de semana, dejándose caer en el sofá a mi lado mientras Vanessa estaba fuera fotografiando el amanecer. «Solía pensar que te estaba inventando. Como un amigo imaginario, pero más triste. Soy muy real», le aseguré. Obviamente, y aparentemente muy buena, haciendo que mi madre actúe como una adolescente enamorada, lo cual es a la vez dulce y profundamente inquietante. Me estudió con esos ojos tan parecidos a los de Vanessa. Sin embargo, le haces bien. Está diferente desde que llegaste. Más ligera. Ella también me hace bien a mí. Sí, bueno. Lily se encogió de hombros con indiferencia practicada. No la fastidies. Ya ha pasado por bastante. Fue una advertencia y una bienvenida, envueltas en la armadura espinosa de una joven que había pasado toda su vida protegiéndose de la decepción. Reconocí esa armadura. Yo misma la había llevado durante décadas. No tengo intención de hacerlo, dije. Algo cambió en su expresión, una dulzura que rápidamente ocultó. Bien, ahora enséñame a hacer esa cosa de pasta que hiciste el fin de semana pasado. La cocina de mamá es terrible, y estoy cansada de fingir lo contrario. Vanessa llegó a casa y nos encontró en la cocina, con harina por todas partes, riéndonos de mi intento fallido de enseñarle a Lily cómo amasar correctamente. Se quedó en el umbral, con la cámara aún colgada al cuello, y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Era esperanza, me di cuenta. Esperanza pura, sin reservas. Lenta, inesperadamente, construimos algo parecido a una familia. Empecé terapia en marzo, con una consejera llamada Dora Patterson que se especializaba en transiciones de identidad en la edad adulta tardía. Era una mujer negra pequeña de unos 60 años con rastas grises y un enfoque sin rodeos que cortaba mi tendencia a intelectualizar mis emociones. Pasaste 38 años interpretando una versión de ti misma que no era auténtica, dijo en nuestra tercera sesión. Eso no es algo que se desaprende en unas pocas semanas. Va a llevar tiempo descubrir quién eres realmente cuando no estás intentando cumplir las expectativas de los demás. ¿Y si no me gusta quién encuentro? ¿Y si sí? No tuve respuesta para eso.
Vanessa me acompañaba a veces cuando sus propios miedos salían a la superficie o cuando teníamos baches en nuestra relación. Porque hubo baches, más de los que había esperado. Dos personas aprendiendo a ser vulnerables la una con la otra, después de toda una vida de muros, no alcanzan de repente una armonía perfecta. Peleábamos por cosas estúpidas, platos sucios en el fregadero, mi tendencia a aislarme cuando estaba estresada, su costumbre de desaparecer en el trabajo durante días. También peleábamos por cosas más grandes, su salud, mi desempleo, la incertidumbre de nuestro futuro. Pero también aprendimos. Aprendimos las heridas de la otra y cómo navegar alrededor de ellas. Aprendimos a pedir perdón y a perdonar. Aprendimos que el amor no es un sentimiento que se sostiene automáticamente. Es una elección que haces cada día, a veces cada hora, para seguir apostando. Tengo miedo, admitió Vanessa una noche, después de una pelea particularmente mala por nada que nos había dejado a ambas agotadas. Nunca he estado con nadie tanto tiempo. No sé cómo hacer esto. Yo tampoco, dije. Mi única relación a largo plazo se basó en fingir ser alguien que no era. Esto es nuevo para ambas. ¿Y si fallamos? ¿Y si no? Ella rió, con una risa húmeda y quebrada. Se supone que tú eres la pesimista. Quizás estoy cambiando. Mi hermana llamó primero, 3 meses después de la campaña de Derek. Su nombre en la pantalla de mi teléfono hizo que mi corazón se acelerara, y casi no contesté. Pero algo, esperanza, quizás, o simplemente agotamiento, me hizo deslizar para aceptar. He estado leyendo un poco, dijo Sara sin preámbulos, y hablando con una amiga del trabajo que es gay. Ella también salió del armario más tarde en la vida, y me contó algunas cosas que no había considerado. Esperé, sin confiar en mi voz. No lo entiendo todo, continuó Sara. Probablemente nunca lo haré, pero he estado pensando en cuando éramos niñas, y cómo siempre parecías estar actuando, como si estuvieras interpretando un papel en una obra que nadie más podía ver. Pensé que solo eras tímida, pero quizás... Se interrumpió. Luego comenzó de nuevo. No quiero perder a mi hermana, incluso si mi hermana resulta ser diferente de lo que pensaba. Empecé a llorar entonces. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras Vanessa observaba desde el otro lado de la habitación, lista para intervenir si era necesario. Sigo siendo yo, logré decir. Lo sé. Eso es lo que estoy empezando a entender. Sigues siendo tú. Quizás más tú que antes. No era una aceptación total, pero era una puerta que se abría. Sara empezó a llamar semanalmente, luego a visitar mensualmente. Ella y Vanessa se rodearon con cautela al principio, dos fuerzas protectoras inseguras de las intenciones de la otra. Pero con el tiempo, al ver cómo Vanessa me cuidaba, cómo me hacía reír, cómo me tomaba la mano sin pensarlo, Sara empezó a ablandarse. Ella te hace bien, admitió Sara una tarde, mientras Vanessa y Lily estaban de excursión y teníamos la cabaña para nosotras solas. Odio que Derek fuera tan imbécil con todo, pero ahora puedo ver que tu matrimonio no era... Quiero decir, no eras feliz. Creí que sí. O creí que la felicidad era algo que no merecía. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Mamá realmente nos hizo mucho daño, ¿verdad? Ella hizo lo que sabía. No fue suficiente, pero fue lo que tenía. Nuestra madre tardó más, 1 año entero, de hecho, antes de que pudiera decidirse a visitar. Llegó a nuestra cabaña en su sedán impecable, vistiendo una blusa de seda y una expresión de disgusto apenas disimulado, como si el entorno rústico pudiera infectarla con algo contagioso. Vanessa se hizo la invisible durante la primera hora, alegando que necesitaba revisar algo de equipo en el pueblo. Fue una mentira por la que todas estábamos agradecidas. Mamá recorrió la cabaña, tocando cosas, examinando las fotografías en las paredes. La mayoría eran obra de Vanessa, paisajes, retratos, la serie documental que había completado para National Geographic. Pero también había personales, yo riendo en el porche, Lily soplando las velas de cumpleaños, las 3 enredadas en el sofá durante una noche de cine. «Pareces feliz», dijo mamá finalmente, deteniéndose frente a una foto espontánea mía mirando el amanecer. «No creo haberte visto nunca así». «Soy feliz. Con ella». «Sí, con ella». Mamá se giró para mirarme, y por primera vez vi algo más que juicio en sus ojos. Parecía vieja, me di cuenta. Vieja y cansada y quizás, solo quizás, dispuesta a reconsiderar.
Pasé toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, dijo en voz baja. Me casé con tu padre porque era el momento de casarse. Tuve hijos porque eso es lo que hacían las esposas. Nunca me pregunté si algo de eso era lo que realmente quería. Hizo una pausa. Algo parpadeó en su rostro. Creo que estaba celosa, Emma. Cuando me enteré de lo tuyo con Vanessa. Celosa de que tuvieras el valor de elegir diferente. Fue lo más cerca que había estado de la vulnerabilidad. No supe qué hacer con eso. No te pido que lo entiendas, dije. Solo te pido que lo intentes. Estoy aquí, ¿no? Vanessa regresó una hora después, y las tres compartimos una cena incómoda llena de largos silencios y conversaciones cuidadosas. Pero cuando se fue al día siguiente, mi madre abrazó brevemente a Vanessa en la puerta. Cuida de mi hija, dijo. Lo haré. No era aceptación, no del todo, pero era un comienzo. Ese otoño, abrí mi propio estudio de arquitectura con un antiguo colega llamado Marcus, que había dejado nuestro antiguo estudio en solidaridad. Lo llamamos Ridgeline Design, y nos especializamos en proyectos residenciales sostenibles, el tipo de trabajo reflexivo y consciente con el medio ambiente que siempre había querido hacer, pero que se me había desanimado a perseguir en la firma corporativa. Al principio, proyectos pequeños, renovaciones, mini casas, un centro comunitario para un pueblo rural que no podía permitirse a los arquitectos de la gran ciudad, pero trabajo del que podía estar orgullosa, trabajo que importaba. Marcus se encargaba del lado comercial mientras yo me centraba en el diseño. Y lentamente nuestra reputación creció. No nos estábamos haciendo ricos, pero estábamos construyendo algo significativo. Y cada vez que recorría un proyecto terminado, viendo cómo nuestro trabajo había transformado la vida diaria de alguien, sentía una satisfacción que una década de arquitectura corporativa nunca me había proporcionado. Vanessa terminó su encargo de National Geographic y vendió varias piezas de la serie a galerías en Asheville y Charlotte. Todavía viajaba a Costa Rica, a Islandia, a un pequeño pueblo de Japón para un proyecto sobre artesanas tradicionales. Pero ahora volvía a casa conmigo. Ahora el hogar significaba algo más que un lugar para guardar su equipo entre encargos. En nuestro primer aniversario, me llevó de vuelta al mirador de Blue Ridge Parkway, donde habíamos pasado tantas tardes durante esas primeras semanas confusas. Las montañas se extendían ante nosotras, azules e infinitas, la misma vista que había sido testigo de nuestra transformación. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Era una fotografía, enmarcada simplemente en madera oscura. La imagen me mostraba a mí, capturada sin mi conocimiento, mirando esas mismas montañas. La luz captaba mi rostro de una manera que me hacía parecer pacífica, completa, como una mujer que finalmente había dejado de huir de sí misma. ¿Cuándo tomaste esto? La segunda semana que estuve aquí. Antes de decirte lo que sentía. Antes de todo. Recorrió con el dedo el borde del marco. Lo supe entonces. Mirándote a través de mi lente, viéndote sin toda la armadura que solías llevar, supe que eras la persona con la que quería pasar mi vida. La besé, allí mismo en el mirador, sin importarme quién pudiera vernos. Un coche pasó por la carretera de abajo, y alguien tocó la bocina. Ya fuera en señal de apoyo o desaprobación, no pude saberlo. No importaba. Nada de eso importaba ya. Pasé 38 años teniendo miedo, le dije, alejándome lo suficiente para ver su rostro. Miedo de querer demasiado, de sentir demasiado profundamente, de ser demasiado diferente. Pensé que si simplemente seguía las reglas, hacía lo que se suponía que debía hacer, eventualmente sentiría que pertenecía a algún lugar. Pero nunca lo hice. No hasta ti. Vanessa sonrió. Esa sonrisa torcida que había amado desde que éramos niñas compartiendo secretos en noches de verano. Así que vivamos, dijo. Vivir de verdad, no solo sobrevivir. Y lo hicimos. Lily se graduó de la escuela de enfermería la primavera siguiente. Nos pidió a ambas que estuviéramos allí, una petición sencilla que llevaba el peso de todo lo que habíamos construido juntas durante los últimos 18 meses. Condujimos hasta Portland para la ceremonia, alojándonos en una pequeña posada cerca del campus, conociendo a sus padres adoptivos por primera vez durante una cena que fue, de alguna manera, menos incómoda de lo que cualquiera de nosotras esperaba. Ella habla de ustedes todo el tiempo, nos dijo su madre adoptiva a Vanessa y a mí. Especialmente últimamente. Creo que encontrar su historia, la ayudó a entenderse a sí misma de una nueva manera.
Cuando Lily cruzó el escenario para aceptar su diploma, Vanessa lloró tan fuerte que tuve que darle pañuelos continuamente durante 20 minutos. Tu rímel está completamente destrozado, susurré. Vale la pena, susurró ella de vuelta. Y luego lloró más fuerte cuando Lily nos encontró entre la multitud y nos señaló directamente con una sonrisa que era pura alegría, sin reservas. Esa noche, en la cena de celebración, Lily se puso de pie con una copa de champán y se aclaró la garganta. Quiero agradecer a mis padres, dijo, asintiendo a la pareja que la había criado, por darme una base, un hogar y la libertad de ir en busca de las piezas de mí misma que no pude encontrar allí. Se giró hacia Vanessa y hacia mí. Y quiero agradecer a mis otras madres. Sí, así las llamo ahora. Acostúmbrense. Por mostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que el amor no sigue un cronograma, y que la familia no es solo con quienes naces, sino a quienes eliges. Vanessa estaba sollozando de nuevo. Yo no me quedaba atrás. Además, añadió Lily, ustedes dos son ridículas y adorables, y estoy agradecida cada día de que Emma finalmente espabiló y sacó la cabeza de su... Vale, ya es suficiente, interrumpió Vanessa, riendo entre lágrimas. Al día siguiente, regresamos a Carolina del Norte, las tres apretadas en la camioneta de Vanessa, con el birrete de graduación de Lily colgando del espejo retrovisor. Las montañas nos dieron la bienvenida a casa, azules y eternas, inalteradas por todas las formas en que nos habíamos transformado. El amor, descubrí, no es una línea recta, no es predecible, ni seguro, ni conveniente. No llega según lo previsto ni sigue las reglas que te enseñaron a esperar. Llega cuando menos lo esperas, a menudo disfrazado de amistad, de coincidencia o de un golpe en la puerta durante una nevada de diciembre. Demuele tus muros cuidadosamente construidos y te obliga a convertirte en alguien más valiente de lo que jamás creíste posible. A los 38, besé a mi mejor amiga en un porche trasero helado y perdí todo lo que creía querer. El matrimonio seguro, la carrera respetable, la aprobación familiar que había perseguido toda mi vida. En ese momento se sintió como destrucción, como estar de pie entre los escombros de un edificio que había pasado décadas construyendo. Pero los escombros pueden ser retirados, los cimientos pueden ser reconstruidos, y a veces, lo que construyes de las ruinas es más fuerte y más hermoso que cualquier cosa anterior. A los 40, me despertaba cada mañana junto al amor de mi vida, veía el amanecer sobre las montañas que ahora llamábamos hogar, y entendía con absoluta claridad que lo que realmente había perdido era solo el miedo. Todo lo demás, el amor, la familia, la sensación de finalmente pertenecer a algún lugar, eso, finalmente lo había encontrado. Si llegaste al final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Mantén la aventura viva haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.